Dios le bendiga a toda nuestra audiencia que se conectan para ver nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco. Soy miembro de la Congregación Cristiana Puerta Abierta y para mí es una bendición estar aquí y hablar de la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Padre, quiero presentarte esta enseñanza, que podamos entenderla claramente. Y también, Señor, que podamos aplicarla en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título para esta clase bíblica virtual es Las consecuencias de la corrupción. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 7, 8 y 10 del libro de Oseas. La verdad central expresa que el castigo a Israel por su corrupción política y religiosa nos enseña hoy en día que Dios demanda fidelidad a su palabra para ser una influencia positiva en nuestra comunidad. Si viste las clases anteriores, sabrás que Oseas profetizó durante la época de confusión y anarquía que reinaba Israel antes de su caída a manos de Asiria. Nadie representaba autoridad en Israel. 4 de sus reyes fueron asesinados durante un periodo de 3 años. Había una corrupción abierta en las altas esferas de la sociedad. Y es entonces cuando el profeta Oseas se ve obligado a darle un llamado de atención al pueblo de Israel. Vamos a leer qué dice Oseas 7, del 8 al 12. Yo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Acompáñame a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efraín se ha mezclado con otros pueblos. Efraín es como una torta cocida solamente por un lado. Gente extraña ha acabado con sus fuerzas sin que él se diera cuenta. Hasta el pelo se le puso blanco sin que él se diera cuenta. El orgullo de Israel es testigo en contra suya. Con todo, ellos no volvieron ni buscaron al Señor su Dios. Efraín es como una paloma atolondrada, sin inteligencia, pide ayuda a Egipto, acude luego a Siria. Pero cuando vayan allá, lanzaré mi red sobre ellos, los haré caer como aves del cielo, los atraparé a causa de su maldad. Recordemos que Oseas estaba profetizando durante un periodo de gran decadencia moral y espiritual en el pueblo de Israel. Entonces es por eso que él utiliza el nombre de Efraín como una forma de recordarle su origen al pueblo, como una forma de recordarle el llamado original que ellos habían tenido como el pueblo de Dios elegido. Aquí en estos textos el profeta utiliza 3 figuras para enseñar que Israel había perdido su identidad como pueblo escogido por Dios. Y yo quiero compararlo con nosotros en estos tiempos. La primera de ellas es que se había mezclado con gente del mundo. No tenía ninguna calidad moral que lo distinguiera del resto de los paganos que estaban en ese lugar. Entonces aquí vemos hoy en día que Israel era como esos cristianos que no evidencian a Dios con sus acciones. La segunda es que eran como una torta no volteada, cocida por un lado, pero por otro lado crudo. Entonces aquí vemos esos cristianos que son tibios. Y la tercera es que no se daban cuenta de sus canas, ya no eran jóvenes, ya los años le habían pasado. Y por supuesto representa esta cualidad a aquellos cristianos que no maduran espiritualmente, que no tienen sensatez a la hora de tomar una decisión. También el mal uso del tiempo. Ya los años han pasado volando y no se dan cuenta de la gravedad de la situación
de esas decisiones que no tomaron a tiempo. Entonces, en algún momento nos vamos a poner viejos y muy pronto vamos a tener que darle cuenta a Dios por el mal uso del tiempo. También aquí el profeta hace énfasis en la soberbia, y no hay nada peor que la soberbia, porque una persona soberbia es también orgullosa y no reconoce la necesidad que tiene de salvación y el perdón de su pecado. Y sí, quiero hablar del primer punto en esta enseñanza, que es que nosotros como cristianos no podemos practicar la costumbre de aquellos que no conocen a Dios. Dios nos ha transformado para ser santos en una sociedad incrédula o en un mundo incrédulo. Es una prioridad para nosotros estar totalmente consagrados a Él. Podemos nosotros disfrutar de las actividades del mundo, ¿por qué no? Deporte, diversiones sanas, pero no podemos abrazar todo lo que hacen aquellos que no son cristianos. Gloria a Jesús. No podemos estar haciendo eso que aquellas personas que no son cristianas, que están a nuestros alrededores, hacen. Tenemos que distinguirnos, ser diferentes, tener algo diferente del resto de la sociedad. Vamos a ver qué nos dice ahora Oseas 8, del 4 al 7. Continúo leyendo en Dios habla hoy. Sin contar conmigo han establecido reyes y han nombrado jefe sin saberlo yo. Han tomado su plata y su oro para fabricarse ídolos y destruirse a sí mismos. Me repugna el becerro que tú, Samaria, adoras. Mi enojo se ha encendido en contra de él. ¿Cuánto tardarán en quedar limpios los israelitas? Ese becerro de Samaria no es su Dios. Salió de mano de un artesano y será hecho pedazos. Ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. No tendrán campos que cegar, ni sacarán harina de sus espigas. Y si acaso llegan a sacarla, los extranjeros se la comerán. Y aquí vemos el segundo punto, que es cuando la persona no toma en cuenta a Dios en su vida, sienta las bases para su propia destrucción. Es increíble cómo el pueblo que tiene, o sea, este pueblo de Israel que tiene todos estos mandamientos dados por Dios, escritos en una piedra por Dios, adora a un ídolo hecho por una persona. Pero te digo algo, querido oyente, muchas veces nosotros somos igual que el pueblo de Israel, que teniendo y sabiendo lo que dice la palabra de Dios, ponemos las cosas cotidianas, las cosas del día a día, antes que a Dios. Dice el profeta Oseas, ¿cuánto tardarán en quedar limpios los israelitas? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que repetirnos las mismas cosas para que cambiemos de dirección? Y esa es una pregunta que yo me hacía. ¿Cuántas veces, Francisco, Dios ha tenido que decirte lo mismo? Que el Señor tenga misericordia de mi vida y que tenga misericordia de nuestra vida en verdad. Mi madre siempre decía, el que siembra viento cosechará tempestades. Y ahora entiendo por qué ella lo dice. Es que esta expresión sale del libro de Oseas. En ocasiones no sabemos escoger el mejor rumbo para nuestras vidas. Tenemos conocimiento sin sabiduría. Te digo algo, la sabiduría correcta es tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. El pecado nos destruye totalmente, destruye al hombre totalmente. Dice en Romanos 6, 23, y voy a leer aquí en Reina Valera 60, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiero decirte en esta ocasión es, escoge la vida, escapa de la condenación eterna. Vamos a seguir leyendo Oseas. En esta ocasión el capítulo 10, en los versículos 5 al 6.
y luego saltaremos al versículo 9 y 12. La gente de Samaria tiembla, llora la pérdida del becerro de Bet-Aven. Por él se están lamentando el pueblo y los sacerdotes, porque su gloria ha desaparecido. Aún el propio becerro será llevado a Siria para ofrecerlo al gran rey, y así Efraín quedará avergonzado. Israel será avergonzado de su ídolo, dice el Señor. Israel no ha dejado de pecar desde que comenzó a hacerlo en Gibea. En su pecado persisten. Por eso la guerra alcanzará a estos malvados en Gibea. Castigaré a este pueblo cuando yo quiera. Contra él se juntarán naciones cuando yo lo castigue por su gran maldad. Efraín era como una novilla domada que gusta de trillar el grano. Yo he puesto yugo ahora sobre su hermoso cuello para que tire del carro. Y Judá tirará del carro y Jacob tirará del rastrillo. Les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para su nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Y aquí el tercer punto mío que dice, el final de una sociedad corrupta. El Señor dice claramente aquí, yo vendré y los castigaré. El mismo Dios que había elegido al pueblo para usarlo en su plan universal de salvación, ahora viene para castigarlo. Wow. Los pueblos que estaban destinados a recibir una bendición a través de Israel, se convirtieron en sus jueces y sus verdugos. Todo ello por la iniquidad de Israel. La gente cautiva perderá su libertad. Como la vaca domada a la que gustaba trillar, ya no puede hacer lo que desea, sino que pasará el resto de su vida trabajando bajo el yugo de sus captores. Wow, qué diferente es a lo que el pueblo de Israel estaba destinado y cómo podía ser bendecido, cómo ellos iban a bendecir a otro pueblo. Y mira cómo la cosa cambia por causa de la maldad. No lleguemos a que el Señor cambie la forma de cómo vernos por nuestra maldad. Cambiemos de dirección. Es una última invitación de Dios al pueblo de Israel para que cambie su estilo de vida. Y es muchas veces lamentable cómo nosotros llegamos hasta un punto donde el Señor tiene que decir basta. No esperemos que Dios tenga que decir basta, sino reconozcamos nuestros errores, reconozcamos que estamos yendo por un camino que no está bien y pidámosles al Señor misericordia. El Señor es misericordioso, tardo para la ira, pero tenemos que presentarnos delante de Él en humillación y pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme, pero sobre todo que nos ayude a seguir por el camino correcto para que Él no tenga que decir, basta ya. Gloria a Jesús. En conclusión, si confiamos en nuestra inteligencia y sabiduría, cosa necia hacemos. El desequilibrio de nuestra vida frente a las dificultades, el mal uso del tiempo, las indecisiones en la vida y nuestra falta de conocimiento son realidades que pueden ser transformadas si vamos al Señor pidiéndole que Él se haga cargo de nosotros. Gloria a Dios. Dios nos hace una invitación de sembrar hechos y conducta correcta. También una conducta noble mostrando su amor hacia Él, el cual siempre Dios va a ser misericordioso con nosotros y va siempre a perdonar nuestra falta, siempre y cuando reconozcamos que hemos sido desobedientes, dejemos
nuestra soberbia a un lado, nuestro orgullo a un lado y pidamos misericordia. Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias porque nos enseñas que tenemos que tener sensatez, Señor, a la hora de actuar. Que tenemos que ser diferente ante la sociedad, Señor. Que nuestro accionar hablen de ti. Hablen de que tú eres un Dios poderoso, un Dios que cambia la vida del hombre. Señor, que nosotros cada día estemos humillados delante de tu presencia y que podamos siempre caminar por el camino de rectitud, por el camino de la obediencia, por el camino de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordarte que siga nuestras redes sociales para que te enteres de todo el mover que tiene nuestra congregación cristiana Puerta Abierta. Síguenos a través de Facebook, síguenos a través de YouTube, de Instagram. Ahí vas a poder enterarte de cualquier cosa o de las actividades que nosotros tenemos. Y también quiero recordarte el careo que vamos a tener próximamente. Y para esta lección en particular tengo 2 preguntas. Y claro, voy a dar la respuesta, así que apúntala para que la tengas pendiente. La primera es, menciona la primera cosa con la cual Osea compara al pueblo de Israel. Y la respuesta es con una torta cocida solamente de un lado. Eso lo puedes ver en Osea 7:8. Y la segunda pregunta dice, diga una de las consecuencias de Israel por tomar malas decisiones. La respuesta es que Israel quedará avergonzado. Eso lo vemos en Osea 10:6. Así que tenla pendiente por ahí y nos vemos en una siguiente ocasión.